Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en cuyo primer bloque estarán la doctora Ana Lima y el sociólogo Rafael Paternain a propósito de un tema como es la escalada de violencia de género y la aparente o no aparente falta de acciones efectivas ante una legislación que rige desde el año 1934. Entonces decidí convocar a dos personas que estimo sensibles, formadas y expertas. La doctora Ana Lima, muy brevemente, la presentación, abogada, litigante en el área de promoción, defensa y ejercicio de derechos humanos con énfasis en derechos humanos de mujeres, niños y adolescentes, y litigante en el área penal, ex magistrada judicial penal, coordinadora nacional de CLADEM, ha participado en ámbitos internacionales de ONU y OEA y es corredactora de la Ley Nacional contra la Violencia Doméstica, que es uno de los temas que hoy nos ocupa y empieza, me parece que para bien, a mover este tema. Con Rafael hace años que nos conocemos y tengo la suerte de poder compartir con él diferentes espacios, sociólogo, profesor e investigador en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, primer suplente de la senadora Constanza Moreira y exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Muchas gracias por estar esta noche aquí, realmente. En primer lugar, y para los minutos que tenemos esta noche, seguiremos con esto, y Rafael sabe que venimos hace años con este tema, pocos minutos para exponer un tema complejo, doloroso, injusto, y yo no sé si decir, y esta es mi primera pregunta, ignorado, hasta ahora ignorado, aún ignorado o menos. Ana. A ver, es un tema que ha sido invisibilizado durante muchísimo tiempo, que lentamente las organizaciones de mujeres y organizaciones que defienden derechos humanos, pero especialmente organizaciones de mujeres, lo hemos puesto en el debate, en la agenda de derechos humanos. Así hemos ido a los comités monitores de Naciones Unidas, como hicimos la actividad del día 24 y decía la experta del comité CEDAW, la doctora Pimentel, que también es una compañera, una integrante del comité consultivo. El comité CEDAW no es una comisión, es uno de los 6 comités monitores de Naciones Unidas, Uruguay la integra. Creemos que ha sido invisibilizado y que las respuestas empiezan a efectivizarse, que queda mucho por andar, que la ley contra la violencia doméstica es insuficiente, que debemos repensar, pero eso seguramente Rafael lo va a hablar con más propiedad, la concepción de seguridad ciudadana, ¿verdad? Uruguay es un país donde la propiedad está más penalizada que el homicidio. Vamos a llegar enseguida a esto. Con respecto a la invisibilización, Rafael. Sí, uno cuando entra en este tema se toca con todo y yo creo que es absolutamente estratégico no tener miedo a repetirse e insistir, porque esta es una larguísima conversación. Y es verdad, uno tiene la sensación que en buena medida este tema está invisibilizado, sobre todo en términos de construcción de agendas en la problemática de la violencia, el delito, la inseguridad, los derechos humanos, que está absolutamente sobredeterminada por el problema del delito contra la propiedad, del delito común y violento, obviamente, contra la propiedad, y todo lo que ha supuesto el debate en el país, el estéril debate en el país, que por suerte no prosperó vinculado con la baja de imputabilidad penal. Entonces, desde ese punto de vista y en la tramitación de los medios de comunicación, dentro del cual sabemos que hay muertes violentas que valen más socialmente o valen más para los medios de comunicación que otras. Sin embargo, más allá de esa invisibilización relativa, uno tiene la sensación que esta es una pelea que se viene dando de hace muchísimo tiempo. Y como decía Ana, la vanguardia en esto la han impulsado las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres que han de alguna manera presionado en distintas instancias a la reacción, al compromiso de la respuesta pública, de la respuesta estatal a nivel de distintos estamentos. Yo quiero recordar solamente un dato.
El delito de violencia doméstica está tipificado por ley desde el año 1995. En este 2015 se cumplen 10 años de la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en el Ministerio del Interior. Fue en el año 2005 recién, 10 años después de la tipificación del delito, que la violencia doméstica se empezó a medir como denuncia, con todos los problemas y con todos los riesgos. Y cuando se abrió el canal a la posibilidad de medir bien la denuncia y mejorar la capacidad de recepción de esas denuncias y por lo tanto disponer de respuestas mucho más eficaces, el porcentaje, las tasas de denuncia de violencia doméstica crecieron exponencialmente año a año. A un promedio de tasa de crecimiento que no lo tiene ningún otro delito. Si en el Uruguay la rapiña creciera en los porcentajes que crece anualmente las denuncias de violencia de género, y bueno, tendríamos un incendio político y un escándalo mediático que nadie soportaría. Perdón, quiero redondear la idea, Sonia, perdón. La rapiña crece 2, 3, 4 y 5%, y las denuncias de violencia doméstica en el 2013 con relación al año anterior crecieron casi un 70%. Hoy en el Uruguay, en el año anterior hubo cerca de 30.000 denuncias de violencia doméstica. Frente a las 18.000, 30.000 frente a las 18.000 denuncias de rapiñas, de robos con violencia en el país. Y sin embargo pasa desapercibido, no logra tener el impacto y la reacción, más allá de que el Estado ha dado algunas respuestas importantes también en el último tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque la agenda, ¿quién la marca? Bueno, la agenda, no sé si, a ver, Rafael es sociólogo, yo creo que la agenda, las políticas públicas, evidentemente, las tienen que tomar, tiene que haber voluntad política para que la tomen los estados. Ahora, sociedad civil, las organizaciones de mujeres, tenemos, y todas las organizaciones, tenemos que participar, pero tenemos que ser escuchadas, que es lo que está ocurriendo ahora con el Código Penal, la reforma del Código Penal, que, bueno, creo que hemos abierto un canal para ser escuchadas y que se tenga en cuenta la especificidad de los derechos de las mujeres, porque el código, las leyes no son neutras. Y lo de las cifras, obviamente, que no hubiera datos, era un dato. Claro. Y sistemáticamente lo hicimos saber a los comités monitores, habló de CEDAW, se lo hicimos saber, es decir, en eso hemos venido trabajando largamente, en que si no hay dato, es un dato y queda oculta en el mundo penal por las lesiones, por el homicidio, etcétera. Pero hay una cosa clarísima, el concepto primero hubo una larga lucha para sacarlo del ámbito privado y ponerlo en el ámbito público. ¿Por qué? Porque son derechos humanos y se están violando y nos importan a todos, ¿verdad? Luego, y ahora es para que el Estado articule una respuesta eficiente, porque si no hay datos, si no podemos desagregar, que los hay ahora, yo creo que los hay, pero siempre tarda mucho tiempo. La ley contra la violencia doméstica se aprobó, no por casualidad, se aprobó porque el Estado uruguayo fue observado internacionalmente por el Comité Central. Ahora, creo que Rafael también estaba aludiendo, por eso pregunté quién marca la agenda, porque muchas veces hemos hablado que la agenda la marcan los medios de comunicación. Entonces me dio la impresión o la sensación o certidumbre que vos estabas diciendo, si se recogieran a nivel de medios o se recogiera determinados datos, o no era ahí que apuntabas. No, yo estoy de acuerdo. La agenda de seguridad en realidad se construye desde distintos lugares, y por supuesto que hay resortes político-mediáticos que condicionan la construcción de esa agenda, pero desde el punto de vista de la construcción de los medios de comunicación también es importante que veamos algunos avances, que tengamos un poquito de claridad con respecto a los avances en la medida que los hay, porque este tema está mucho más presente. Te interrumpo en esto, te interrumpo en esto, tú dijiste recién, si se dijera tal cosa sería una explosión. Recién, cuando hablaste de... No, me refería a otra cosa. Si mañana el Ministerio del Interior diera datos y dijera a la opinión pública que las rapiñas crecieron un 70%, y bueno, tendríamos el país incendiado, y la oposición estaría pidiendo la renuncia desde el presidente hasta el último de los ministros. Sería un escándalo. En los últimos reportes anuales, las tasas de violencia doméstica han crecido más o menos en ese porcentaje. ¿Alguien escuchó algún representante político de la oposición pedir la renuncia del ministro del Interior por eso? No. ¿Qué es lo que pasa? Las denuncias crecen por distintos motivos, porque aumenta la propensión a denunciar y también se va mejorando internamente en los registros policiales la calidad de la información.
Pero quiero volver con el tema de la agenda, porque no hace mucho tiempo atrás, los medios de comunicación, los propios periodistas, seguían tipificando el problema de la violencia doméstica. Bueno, ni hablaban del problema de la violencia de género, era violencia doméstica, que sabemos bien que hay una distinción más allá de las cuestiones jurídicas entre los matices, que es un fenómeno más abarcador, la violencia doméstica, y la violencia de género, que es una violencia orientada, motivada, que tiene como objetivo fundamentalmente el daño, la lesión, el menoscabo a los derechos de las mujeres. Pero no hace tanto tiempo atrás el periodismo policial, por llamarle de algún modo, y televisivo, hablaba de estos casos como casos pasionales, o casos de celos, en la justificación, en buena medida, de estos delitos dentro de esa concepción muy propiamente machista de la pasión, desde el borde, de la irracionalidad, que en última instancia es un mecanismo de justificación. Y los medios han dejado de hablar predominantemente, más allá que pueda haber algunos casos, de violencia por celos o de homicidios o de ataques por celos o de homicidios pasionales. Y hemos incorporado en el lenguaje cotidiano la idea, la significación y la profundización que la noción de violencia doméstica y violencia de género tiene para la configuración de una conciencia, que en buena medida también eso explica el crecimiento de las denuncias, la mayor posibilidad de muchos relatos que estaban, como decía Ana, en el ámbito de lo privado, reprimidos, escondidos, y que cuando se traduce en esa cifra sin rostros, en esa cifra que dice poco pero que dice mucho, de 30.000 denuncias, quiere decir que hay una serie de mecanismos que se están activando, que nos están diciendo que el país tiene unos niveles de violencia machista que configuran una buena parte del rostro de la identidad de su sociedad. Ahora, en ese sentido hay una subrepresentación femenina en el Parlamento, ¿verdad? Sí, ¿Podría explicar a su juicio, Ana, a tu juicio, que ahora estás justamente también en ese territorio, este atraso aparentemente injustificable en el marco normativo que nos rige? Es que, a ver, en la construcción de la agenda, yo comparto lo que dice Rafael, por supuesto, es una construcción, es decir, la conquista de derechos siempre es colectiva, ¿verdad? O sea, entonces, en ese sentido se camina. Pero además porque todavía no hemos conceptualizado lo que se llama, lo que es la violencia basada en género, es decir, la violencia porque se es mujer, y ya no hablo solo del ámbito privado. Hablo de la violencia en la calle, la violencia en el trabajo, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia en el noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. No se justifica el atraso, salvo porque bueno, las agendas se han ido dando, porque se ha dado una larga, y se seguirá dando, una larga lucha por la agenda de derechos humanos. Pero, por ejemplo, el Código Penal es del 34. Es decir, los códigos no se reforman en cada legislatura. Entonces, si nos llevó tanto tiempo, vamos a introducir en este código la mirada, la perspectiva basada en derechos humanos y la perspectiva de las mujeres, niñas y adolescentes, que no quedamos muy bien paradas. Sobre los medios, quería... por supuesto que es absolutamente cierto lo del crimen pasional, etcétera, pero aún hoy la pareja discutió, o sea, el abordaje de a ver qué hay detrás de esta situación. Luego de una discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios tienen, Sonia, una recomendación expresa de contribuir a cambiar ese estereotipo cultural, que es una construcción que tenemos toda la ciudadanía, que coloca a las mujeres en lugares de subordinación. Vamos a salirnos de lo jurídico, porque lo jurídico no es neutro, tiene rostro, tiene género y viene en una dirección. Las construcciones son otra cosa, son mandatos sociales que colocan a las mujeres en lugares de subordinación. Si usted mira la discusión, no sé si le recuerda a Rafael, para la ley de cuota política, hubo opiniones de legisladores y están en las actas del Parlamento, que dicen, no, las mujeres, la tarea política lleva mucho tiempo, es para varones. Las mujeres son buenas si son pediatras. Eso no tiene tanto tiempo atrás. Y hablando de cuota política, las mujeres están a prueba.
Ahora, por otro lado, que haya mujeres en lugares de decisión. No estamos en los lugares de decisión. Es necesario la equidad de género ahí. Pero además, que haya mujeres no necesariamente asegura que van a ser contemplados y defendidos y promovidos los derechos. Ahora, en ese sentido y en esa concatenación de asuntos y en estos pocos minutos, ¿no? ¿Cómo es lo que se está discutiendo en la reforma del Código? ¿Cuáles son los elementos que se introducen en la reforma del Código? A ver. Bueno, ahí sí, le cedo el terreno a la abogada que puede estar más empapada en por lo esa menos los discusión. puntos fundamentales, ¿no? Pero sí, bueno, podemos evacuar eso y después quizá redondear otra idea, porque más allá de, en este caso fundamentalmente de la discusión de la normativa y el alcance de la normativa, sobre todo de la normativa penal, y la discusión que hay en torno a la creación de la figura del feminicidio, o sea, el reconocimiento específico del homicidio hacia la mujer con un sistema de sancionatorio específico, etcétera, etcétera. Más allá de esa discusión, yo soy de los que se afilia a la idea que con ajustes o incluso con incremento de las penas no resolvemos ningún problema de la violencia y la criminalidad. Muchas veces en esa discusión perdemos de vista el funcionamiento de las instituciones. El funcionamiento de las instituciones. Es decir, más allá de los códigos, a mí lo que me interesa es fundamentalmente cómo responde la justicia cotidianamente y cómo conceptualiza el sistema de justicia, abogados, jueces, fiscales, defensores, la problemática de la violencia doméstica. Y cuando uno rasca en ese terreno y comprende, interpreta y dialoga, se da cuenta que tenemos atrasos culturales muy significativos. Y muchas veces podemos tener normas muy avanzadas, pero sin embargo sistemas de respuestas todavía muy deficientes. Lo mismo con la cuestión policial, o la posibilidad que un sistema tan complejo, estructurado desde hace tanto tiempo, de respuesta eminentemente masculina y masculinizada como es la fuerza policial, pueda responder más allá de los avances que en los últimos 6-7 años el Ministerio del Interior ha hecho, creando una división de políticas de género en el año 2009, estableciendo protocolos, concientizando, invirtiendo recursos en ese sentido, pero la respuesta institucional sigue siendo enormemente deficiente y todos los mecanismos institucionales de protección que accionan en buena medida la capacidad del Estado, fundamentalmente para prevenir muchos de estos hechos. Y ahí hay una cuestión de fondo que toca la cuestión crucial que tiene que ver con la construcción de esos estereotipos. Y esa sí, obviamente, es una tarea absolutamente cultural, sobre la cual los gobiernos y el Estado también tienen una tarea de llevar a cabo una acción decididamente afirmativa en términos de promoción de los valores de defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo de sensibilización. No tenemos campañas públicas. Campañas de alto impacto, las podemos tener para el tabaquismo, las vamos a tener para el alcohol, podemos discutir sobre la cuestión de accidentes de tránsito, es indudable, pero no tenemos campañas que sensibilicen sobre la problemática de la desigualdad de género y estrategias institucionales para cambiar las prácticas del funcionamiento de las instituciones responsables de accionar eso. Entonces, está bien, tiene que haber una adecuación normativa, puede haber discusiones técnicas jurídicas sobre el alcance de los delitos y la especificidad de los delitos. El país no puede eludir ese debate, pero mucho más importante quizá en términos de resultado es modernizar las respuestas institucionales del sistema en su conjunto, que creo que es una tarea que cuesta mucho, que se reclama, que es insistente, y yo creo que ahí la sociedad civil sigue jugando un papel preponderante, ¿no? de aguijonear, de presionar, de tener vocería fuerte para que el Estado finalmente reaccione, y es una tarea de larguísimo aliento. Yo coincido absolutamente con lo que dijiste, por supuesto en que elevar las penas no resuelve, eso sin duda, en que lo que hay que cambiar y lo que hay que hacer es abrir la cabeza y tener una construcción cultural distinta y asumir y admitir que las mujeres culturalmente nos han asignado un rol y se centra en el rol reproductivo y se centra en ser buenas esposas, madres e hijas, como el Código Penal, que tiene está inspirado en la Italia fascista. Entonces, la norma sola
Claro que no alcanza, porque alguien la interpretan los operadores policiales, la interpretan los operadores judiciales, fiscales, las abogadas cuando ejercemos, cuando litigamos. O sea, hay que hacer ese cambio, ¿verdad? Que es otra lectura. El derecho es construye categorías y desarma otras categorías, entonces puede generar también estereotipos. Nosotros tenemos que los delitos contra es decir, hay que rescatar y construir el concepto, poner en el debate de la dignidad de las personas. Tenemos delitos, a ver, no existe el abuso sexual como delito en Uruguay, ¿sí? Existe el atentado violento al pudor. Entonces, son delitos contra las buenas costumbres. Ese concepto es lo que cuesta cambiar. Y es una cuestión de cabezas, porque tenemos magistrados judiciales que han procesado por atentado violento al pudor y lo han dicho específicamente, es un delito contra la libertad sexual. No lo es en el código que tenemos. Y en el proyecto sigue hablándose de pudor. Entonces, ese es un debate que hay que dar, porque cuando uno daría un cambio para hacer, sí, claro. Porque no ha ocupado la agenda. Entonces, señores, señoras, hay 12 mujeres muertas en lo que va del año. Somos 14, creo 14. No, 14, 14, sí. Entonces es muy grave. Las mujeres tenemos una ley de igualdad de oportunidades y de trato, ¿verdad? Pero y accedemos a los empleos, pero Rafael me corregirá. El pasaje de tareas de cuidado, que es lo que recae en las mujeres, que es el rol atribuido tradicionalmente, históricamente, de las mujeres al mercado de empleo, ha sido de más de un 60%. El pasaje al revés, o en la otra línea de los varones a las tareas de cuidado, es muchísimo menor. Entonces, ¿quiénes tienen las tareas de cuidado? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer campañas mediáticas fuertes para mostrarle a la gente que las mujeres se mueren en nuestra cara y no es suficiente y tenemos que pararlo. Ahora, el tiempo se ha terminado, pero yo quisiera en un planteo de cierre de cada uno que me dijeran qué sienten que explica que esta sociedad tenga esa cerrazón con respecto a este tema. Bueno, forma parte, o sea, el problema de la desigualdad de género tiene que ver y se vincula de manera directa con resortes de poder, con mecanismos de poder y ejercicio de una dominación cultural. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, porque aparte está lleno de prácticas cotidianas que demuestran esto en todas las esferas, y a mí me preocupa mucho también que mucha gente resista las evidencias. Es verdad que muchas de estas cosas se transforman a veces en cuestiones de corrección política, pero uno nota una cierta resistencia que llega a un punto en que niega todas las evidencias que hacen a la desigualdad de género. Y en la desigualdad de género se juegan disputas estratégicas de poder en todos los planos, en el plano macro de la configuración política hasta en la vida cotidiana, en la distribución de las tareas en el hogar y en los cuidados de todos los días. Entonces, la negación de estos problemas no es una negación inocente, es una negación que forma parte de la reafirmación de un patrón de dominación. Y por lo tanto es una tarea cultural de una profundidad enorme. Pero a lo que voy es lo siguiente, y son las cosas que delatan de alguna manera el doble discurso. A principios del 2012 tuvimos un crecimiento muy importante de las tasas de homicidios y este país tenía una oposición política y una radicalización con respecto a eso, sobre todo de actores políticos de la oposición que, lo recordamos muy bien, generaron interpelaciones. Sí. Tenemos una cifra escandalosa de 14 mujeres asesinadas en menos de 3 meses en el año, que esperemos que este promedio no se mantenga. Yo creo que no se va a mantener porque si no romperíamos cualquier previsión estadística. Y lo que tenemos de parte de muchos actores políticos predominantes, en particular de la oposición, es un absoluto silencio. Cuando sabemos que combatir las desigualdades de género es una de las canales, es una de las vías fundamentales también para tener una sociedad mucho más segura. Porque estas cuestiones configuran inseguridad en todos los planos, mucho más quizá incluso que otros delitos convencionales con los cuales nosotros construimos esa agenda de políticas públicas. Clarísimo. Yo estoy de acuerdo totalmente, es decir, el silencio se convierte en una complicidad, pero además perpetúa y permite la discriminación que genera violencia. No puede haber nadie
en Uruguay que diga que puede desconocer estas cifras y esta situación. Y es una cuestión absolutamente de poder, donde los varones no quieren dejar, no todos por supuesto, pero es una cuestión de poder político, de poder de decisión, de división sexual del trabajo, es una cuestión de poder. Eso es clarísimo. Y el silencio, por supuesto que no es inocente, porque todos y desde el Estado, cualquier persona que está tomando una decisión a cualquier nivel no puede pensar ingenuamente que no está haciendo política pública. O sea, es una política pública. Porque y en este caso estoy hablando de decisiones, o sea, no están en el aire o en el cielo. Cuando estoy hablando de decisiones judiciales o decisiones administrativas, decisiones, es decir, no, tienen una ideología. Lo que llama la atención acá es que cuando se introduce el concepto de derechos humanos de las mujeres, empieza a ser sospechoso. Sin embargo, cuando no es así, está libre de toda sospecha de parcialidad, de imparcialidad, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, es una cuestión de poder. Yo les agradezco a ambos que hayan estado. Rafael sabe, recién nos conocemos con usted personalmente, la importancia que he dado a este tema a lo largo de los años. Cuenten con este espacio y cuenten con mi militancia a los efectos de esa campaña, en lo que puede incidir la voz de una mujer y de una periodista. Bueno, aquí estoy. Gracias por haber estado. Sonia, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Rackety es uno de los 3 candidatos de la Concertación a la Intendencia de Montevideo, en un momento en que su partido, el Partido Colorado, se encuentra en una situación que podríamos llamar crítica o difícil. En el caso de Ricardo Rackety, está trabajando y dando su nombre con el claim Mete un Cambio para pelear por la Intendencia de Montevideo. Además, prosecretario de Peñarol, trabaja en aquello que, como se decía, o como se dice, la política como continuación de la guerra, el deporte como continuación de la política. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer estar acá con toda su audiencia. Gracias por esto. Mete un Cambio. Los blancos dicen, cambiemos todo. ¿Qué cambio mete? No estoy de acuerdo con cambiemos todo. Nunca en la vida soy de cambiar todo. Algunas cosas se cambian, otras cosas no. Me parece que nada es todo mal, ni nada es todo bien. Siempre hay posibilidad de un cambio. Pero lo que sí necesita Montevideo es un cambio de gestión, un cambio de visión. A ver. Yo creo que para ser intendente de Montevideo, lo primero uno tiene que tener visión de ciudad. ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿qué ciudad me imagino? Después de imaginarme la ciudad, tengo que tener una voluntad política de llevarla a cabo. Y recién ahí yo puedo administrar la ciudad. ¿Y cuál es su visión? Mi visión de ciudad es una ciudad moderna, una ciudad diferente, una ciudad con obras, una ciudad que se permitan los cambios. Pero antes de poder iniciar eso, o paralelamente a iniciar eso, que son con iniciativas privadas, que presentan los particulares y que después los vamos a hacer, los iremos haciendo, si son viables y factibles, se irán haciendo. Antes hay que arreglar cómo está la ciudad. La ciudad tiene problemas reales, tiene problemas en el tránsito, tiene problemas de limpieza, tiene problemas de luminosidad, tiene problemas de lo que es el transporte. La ciudad está mal, está olvidada. Está añeja, una ciudad maravillosa como es Montevideo, que los argentinos cuando visitan la Rambla se maravillan de esa ciudad, y los brasileños, cualquier extranjero. Sí. Y sin embargo, está sucia, está fea la ciudad, no está linda la ciudad. Y hay que cambiarla.
Hay que cambiar, hay que empezar a poner ideas y empezar a cambiar. A ver, Rackete. Por eso vamos a meter un cambio. A ver, empecemos por lo que es el primer problema, según todas las Sí. encuestadoras. Bien. La basura. Concretamente, ¿cómo lo maneja? En su casa, cuando su casa está ordenada y limpia, ¿usted qué hace? La mantiene limpia, la cuida. Ahora, cuando está desordenada y está sucia, ¿qué es lo que pasa? Una casa limpia, una ciudad limpia, invita a mantenerla limpia, a mantenerla ordenada. Eso es lo que pasa en Montevideo. Uno va a una ciudad en el interior o va a Santiago de Chile. Se le cae un papelito y uno va a buscarlo porque el que viene atrás se lo devuelve, el papelito. Realmente es necesario cambiar la mentalidad y cambiar lo que hace la Intendencia. Acá lo que hay que hacer es limpiar más, aumentar la frecuencia de la limpieza. Limpiar y más limpiar. Aumentar la frecuencia en el retiro de los contenedores. ¿Por qué una vez al día o cada 2 días? Hay que aumentar y todos los días hay que... Porque si no pasa lo que todos estamos acostumbrados, va de esos pequeños basurales alrededor de los contenedores. Educar. Te das cuenta que con la basura sucedió algo increíble. Se hace algo bien, como puede llegar a ser comprar 30 millones de dólares en barredoras y la ciudad sigue estando sucia. Se invierte en contenedores naranjas y verdes para poder colocar determinada basura en un contenedor y otra orgánica e inorgánica. La basura. ¿Y qué es lo que termina pasando? Como la gente no está preparada o no fue educada o no fue informada, todos terminan colocando la basura en el contenedor verde que lo retiran todos los días prácticamente. Entonces, se pierde la inversión. Y así sucesivamente. Y va donde no tiene que ir. Entonces, y en el 2015, ¿es razonable tener los basurales que existen en Montevideo? ¿Y dónde existen los basurales? ¿Existen en el Montevideo Este o existen en Montevideo Oeste? Existen en el Oeste, donde está la gente más vulnerable. Entonces me parece que hay que cambiar, hay que eliminar los basurales, obviamente, no puede existir más basurales, pero los basurales los podés eliminar si eliminas las causas del basural. Por ejemplo, visitando asentamientos. Siempre pongo, por ejemplo, hubo uno que me llamó muchísimo la atención, que fue la calle Dumont, que une y se junta con Camino Maldonado. Entonces nosotros decimos, bueno, lo recorrimos todo y hay como 6 asentamientos. Y entonces a mí lo que me preocupó y lo que más me llamó la atención era que en 1000 metros había 3 basurales gigantes y uno de ellos es pegado a una planta gasificadora y lo prendían fuego para eliminar el basural. Yo decía, pero acá van a volar todos. Y no era la primera vez que pasaba. Entonces, a las 2 semanas volví, porque hice unas gestiones, volví, ¿y qué habían pasado? Habían levantado el basural. La Intendencia escuchó el mensaje. Y habían levantado el basural. Es más, estábamos en plena recorrida y pasaron autos de la Intendencia, pararon, sacaron fotos. Pero ¿qué pasaba? No están los contenedores. Ergo, el basural empieza a crecer de vuelta. Entonces, lo que hay que hacer es lo que sucede acá es que no hay una administración correcta, no existe la planificación. La planificación hoy por hoy es fundamental. Hay que planificar. Si yo saco el basural y no le pongo el contenedor, es lo mismo que la nada. Ahora, Rackete... Eso es en basura. Ahora, una precisión, porque vos mencionaste Chile, y está bien, Sí, es un claro, muy buen ejemplo. Santiago. Ahora, ¿qué significa? ¿Que son más limpios que nosotros? No. Entonces, ¿por qué? Porque la Intendencia no barre, limpieza. Barrer. Ahora, ¿vos qué propones? Con más contenedores. ¿Contratar más funcionarios? No, pero a ver, la Intendencia percibe más de 600 millones de dólares al año y tiene 12.000 empleados y tengo que contratar más empleados. No, yo te pregunté. No, de ninguna manera. Con los empleados que tengo yo puedo perfectamente. Lo que tengo que hacer es trabajar y planificar bien para poder hacer la tarea. El gran problema es que no hay una planificación hoy por hoy. Como no la hay en el tránsito tampoco. No la hay. Vemos que hacen un corredor General Flores en una avenida
donde no hay problema de tránsito. Corredor General Flores lo hacen en la parte de General Flores donde el tránsito era fluido. Han admitido que fue un error. Pero me cuesta 20 millones de dólares y por otro lado el corredor Garzón me cuesta 80 millones de dólares. Se gastaron 100 millones de dólares en 2 obras que reconocen que son errores. Por otro lado, así, tengo al lado, en las Barradas, tengo un terreno ahí contra el puente, que fácilmente puede costar 100 millones de dólares, más la contribución inmobiliaria. Si lo vende la Intendencia, saca 100 millones de dólares y todavía contribución inmobiliaria. Y no me alcanza para bajar el boleto de 18 pesos. Gasto 100 millones en Corredor Garzón, 20 millones en el Corredor General Flores. No vendo acá, no vendo ese terreno que vale 100. ¿Es razonable que la Intendencia tenga como propiedad un terreno que cuesta entre 80 y 100 millones de dólares? ¿Es razonable? No, no es razonable. Entonces, me parece, y con esas dos obras, más esto, que son 200 millones de dólares, pero tengo para 5 y 6 años de boleto de 18 pesos. No tengo ni que discutir nada. Ahora, Roquetti, hay una cosa que es interesante, porque yo te decía al comienzo que el Partido Colorado está atravesando una situación de, se puede hablar en otro momento, ¿no? Pero una obvia crisis interna, ha votado muy mal, etcétera, etcétera. Integra la concertación, y la concertación, de acuerdo a los últimos guarismos, con respecto al Frente Amplio, tiene una distancia hacia abajo, abismal. ¿Por qué, si todo está tan mal, el Frente arrasa en Montevideo? Porque comunica muy bien. Porque comunica muy bien. ¿Y eso dice que comunican mal? No, ellos comunican muy bien. Es más, comunican como que hubieran hecho todas las obras. Montevideo nació con el Frente Amplio prácticamente. Y eso no es así. En estos 25 años, con el presupuesto que tienen, porque lo aumentaron por 10 el presupuesto, y los ingresos que tiene la Intendencia, han hecho poquito. Alguna cosa han hecho, pero poquito, muy poquito. Realmente con esa plata, muy poquito. La Intendencia se endeuda en el eje de los 150, 160 mil dólares diarios, aparte de los ingresos que tiene. Ahora, vos te embarcaste en la concertación con dos candidatos con historias diferentes a la tuya, con trayectorias diferentes a la tuya. Vos tenés una trayectoria partidaria, Garcés también, Novik independiente. Entonces, ¿cómo convencen? ¿Cómo convocan? ¿Cómo? Estamos hablando de política, sí, ¿no? Junto con los ejemplos puntuales. Vos pusiste una palabra clave, comunicación. ¿Sentís que están comunicando bien? Yo creo que recién empezamos en lo que a mí respecta. Yo te voy a hablar de lo que me respecta. Nosotros recién, te habrás dado cuenta que ni siquiera cartelería en la calle hemos puesto. No. Solamente hemos estado en entrevistas. Hemos arrancado con entrevistas, conversando con la gente, yendo a visitar barrios, pero no con publicidad. Recién ahora que lanzamos la campaña es que va a empezar todo esto. Así que tenemos mucha fe en poder llegarle a la gente, poder decirle a la gente todo lo que nosotros pensamos. Yo soy ballista. Yo soy ballista de la vieja escuela. Creo en la transformación, yo creo en la transformación de la sociedad. Creo que la gestión tiene que estar el hombre en el centro de la gestión. No creo en el colectivismo, creo en el vallismo. Son dos cosas completamente diferentes. Acá el Frente tiene una idea colectivista y nosotros tenemos una idea vallista de sociedad. ¿Cómo colocas al hombre en el centro de la gestión? Coloco porque todo gira alrededor. Por ejemplo, recién te lo decía, el tema del boleto. ¿Cómo podemos pensar que el boleto puede costar 24 pesos? ¿Por qué yo pienso eso? Porque creo que tiene que estar al servicio del usuario el valor del boleto. En contraposición tengo al Frente, que me pone a la empresa o a la Intendencia en el centro de la gestión y no me quiere bajar el boleto. Pero no solamente no me lo quiere bajar, me dice, no me va a discutir del tema, no quiere discutir del tema, no quiere hablar del tema. Ahora, vemos, ¿por qué es eso? Porque la matriz
sobre el cual se calcula el boleto está hecha para proteger intereses empresariales. Es más fácil subir de 22 a 23 y de 23 a 24 pesos. ¿Tá? Primero subió a 22, después subió a 23, después subió a 24 en el 2014. 3 veces subió el boleto. ¿Por qué? Para tapar las ineficiencias de las compañías de los ómnibus. Acá hay cosas rarísimas. Fíjese, en enero del 2015 Bosca dice que se vendieron un 4% menos de boletos del año anterior. En el 2013 se habían vendido 300 millones de boletos. Después viene Campal, cuando yo digo lo del boleto de 18 pesos, me sale Campal, que dice que costaría bajar el boleto de 18 pesos, costaría 2.100 millones de pesos. Si lo divido entre 6, me da 350 millones de pesos. Entonces, 350 millones de boletos. Por consiguiente, entro a mirar y digo, bueno, o me miente Campal o me miente Bosco. Pero después Campal sale de vuelta y dice que el boleto sin subsidio saldría 29 pesos o 29,5. Y después sale Ana Olivera y dice que va a salir 34. Es decir, es de locos. No saben dónde están parados. Uno me dice 295 millones de boletos, otro 350 millones de boletos. Uno me dice 29 pesos con subsidio, otro me dice 34 pesos. Pónganse de acuerdo, no saben. ¿Y saben por qué no saben? Porque tienen la matriz de que tienen que permanecer porque están defendiendo el statu quo. Y yo no quiero defender el statu quo, yo quiero defender al montevideano, que, fíjate Sonia, de mañana los montevideanos viajan como sardina en lata. Se suben al ómnibus, si están en una terminal, suben, acá debe haber gente que se sube en la terminal, suben, y el guardia, el inspector cierra la puerta, y van todos colgados, repleto. Un pasito para el fondo, un pasito para el fondo, un pasito para el fondo, bien repleto. Y así llegan a trabajar la gente. Lo mismo pasa cuando regresan a su casa. Ahora, ¿no será hora de decir a las empresas un pasito para atrás, que el boleto tiene que bajar? Yo me pregunto, ¿cómo es posible de que el boleto esté a 24 pesos y la empresa que es mayoritaria en el mercado de transporte colectivo, sea propietaria de un shopping center y tenga torres de apartamento edificándose? Y lo que es peor, yo me pregunto, ¿por qué yo no puedo tener recepción y construir enfrente quizá la cantidad de pisos que construyen con esas torres? Ahora, porque con esas torres no está, en esa zona no se puede construir torres de esa altura. Ahora, no dan los permisos, es por excepción. A ver, vamos, porque vos estás haciendo una imputación directa a Salgado. No estoy diciendo una imputación directa, digo de que sucede lo que sucede. Bueno, pero las cosas, ¿eso tiene nombre y apellido? Yo no lo nombré. Bien. Nombré a Kutza. Salgado no es... A ver, y Salgado y Kutza prácticamente no son sinónimos. No. Salgado es el presidente de Kutza, no significa que sea el principal accionista. Ahora, ¿y el shopping de quién es? ¿El accionista o el inversionista es Kutza? Uno de ellos, sí. El resto no sé. Salgado no. No lo sé. Debe ser, ¿no? Puede ser, no sé, me parece que es Kutza. No lo sé. Yo creo que es Kutza. No Salgado. No Salgado. Y vos decís que le están dando prebendas. No, yo lo que estoy diciendo ¿cómo es razonable que el precio esté a 18 pesos y que una de las empresas sea propietario de un shopping y edificio de apartamentos? Simplemente es sencillo. Eso es que las ganancias que se obtienen con los boletos llegan a lugares que no deben llegar. ¿Por qué? Es decir, que no deben llegar, no. De que hay margen para bajar el boleto.
Porque que la empresa lucre, está bien que lucre, está bien que la empresa sea millonaria y que realmente tenga un negocio próspero. Lo que está mal es que, señores, si hay ganancia, bajemos la ganancia en favor de la gente. Eso es el humanismo, eso es tener al individuo de Montevideo en el centro. Es decirle a la intendencia, cambiemos la matriz, eliminemos esa métrica paramétrica que ustedes tienen y tengamos una métrica en donde el beneficiario sea el hombre. Eso es lo importante, no defender la ganancia de la empresa. Un paso para atrás todos. ¿Y por qué pensás vos que un partido de gobierno, que hoy es gobierno, que un partido como el Frente Amplio... Me hago la misma pregunta porque ellos no la contestan. Yo creo que en vez de a mí preguntarme por qué yo pienso lo que va a hacer el Frente Amplio, creo que lo que tienen que preguntarles es al Frente Amplio, ¿por qué no bajan el boleto? No a mí, por qué el Frente Amplio no lo hace. Para mí, si me preguntan a mí, yo solamente voy a decir que para mí es porque el Frente, producto del poder de los 25 años en el gobierno, ha llegado a una situación tal donde gobierna para el statu quo. ¿Cuántos años gobernó el Partido Colorado Montevideo? Empezamos porque antes no existían las intendencias. Entonces gobernaba el poder central. En el 7 se crean las intendencias. Y a partir de ahí gobernó el Partido Colorado, y creo que una vez un periodo del Partido Nacional. Y con posterioridad después ganó el Frente en los últimos 25 años. Ahora, 25 años. Uno el Partido Nacional y el resto de la historia el Partido Colorado, y por eso parece una relación que inclina la balanza para analizar la historia de tu partido. Pero volvamos. Pero la historia del partido es la historia de Montevideo. Sí. La historia del partido es la historia de Montevideo. Pasa que la gente, ahora, gente no se da cuenta dónde está. La gente se tiene que dar cuenta que la No. Porque la comunicación del Frente es de que prácticamente nació Montevideo con el Frente. Fíjese, la Rambla de Montevideo, cualquiera de ellas, fue creada por el Frente, por el Partido Colorado. Los bulevares, Avenida Italia, los estadios, los parques, absolutamente todos, los parques, los monumentos, los museos. Todo lo hizo el Partido Colorado. ¿Y sabe qué? El Teatro de Verano, donde en cierto lugar hay murgas que se ríen del Partido Colorado, ese teatro también. Se ríen de todo el mundo las murgas, se ríen de todo el mundo. Pero ahí mismo yo voy y me encanta ir. Me divierto como loco. Está bien. Pero ese mismo lugar también fue creado por el Partido Colorado. Absolutamente. Entonces decimos, a ver, el Partido Colorado gobernó 100 años, 200 años, no importa. Gobernó, sí, pero dejó, Pucha que dejó. Es una ciudad hecha por el Partido Colorado. Es un modelo probado, el modelo ballista de gestión. Frente Amplio durante 25 años, multiplicando por 10 su presupuesto, pucha que hizo poco. Recuérdeme alguna obra modernizadora de la ciudad. Yo le dejo... Porque le dejo otra cosa. Sí. Porque en estos 25 años las mejores obras también las hizo el Partido Colorado. Aeropuerto, terminal de contenedores, la Torre de Antel, son todas obras, las obras modernizadoras de los últimos 25 años, también las hizo el Partido Colorado. Entonces, yo lo que digo es, volvamos a la gestión ballista, a una gestión donde el hombre esté en el centro del universo y donde, a ver si nos entendemos, el oeste de Montevideo es el sector donde no tenemos saneamiento. ¿Por qué el frente que se dice protector de los humildes? El protector de los humildes es el Partido Colorado y el vallismo. Él quiere un 100% de saneamiento de la ciudad. Y el sector oeste es donde no está el saneamiento. Quiero la iluminación, pero que la iluminación no sea solamente... ¿Por qué la iluminación? ¿Por qué Carrasco y Posito? ¿Por qué Carrasco es la zona más...? ¿Usted me dice que el Frente encontró Montevideo con saneamiento? No. Pero que la zona donde menos hay saneamiento es en No, pero me pregunto, como usted dijo que no había hecho nada... No, digo que pero ha hecho poco con los recursos. Yo con los recursos de Frente Amplio con 600 millones de dólares... De pronto antes de mayo, de las elecciones, podemos volver a dialogar, ¿verdad? Pero yo le quiero dejar planteada la pregunta que ya le formulé. Hoy, hablo de hoy, Raquete, hoy...
las encuestas dan, la que da menos diferencia da 20 puntos de diferencia, las demás más a favor del Frente. Entonces yo le pregunto, si el Frente no ha hecho nada, si lo que estoy tomando sus palabras, si lo que hizo... No, dije poquito, he hecho poquito. ¿Y lo que hizo, lo hizo mal? No, yo no dije mal, dije que hice poquito. No, perdóneme, cuando usted habló... Hizo poquito y de muchos lados no hizo Perdón, nada. cuando usted habló de Garzón, cuando habló de General Flores, habló de 80 millones... Esas dos cosas son obras malas, pero acuérdese que cuando le dije del tránsito, ¿qué fue? Dije que el tránsito no hubo planificación en el tránsito. Pero en una palabra, no hizo y lo que hizo, lo hizo mal. Bien. Entonces, usted dice que el Frente tiene poder de comunicación. Los números actuales de aprobación de la gestión de la intendenta Olivera no son maravillosos. Han subido un poquito, pero no son maravillosos. No la defiendan, los propios, digamos, candidatos frentistas no la defienden. Pero yo estoy hablando de la ciudadanía, sí. ¿Verdad? No son maravillosos, pero lo que es maravilloso es la diferencia entre la concertación... Ahí está, Sonia. Y el Frente, entonces mi pregunta es... La concertación tiene que comunicar las propuestas. Bueno. Tiene que comunicar de que por qué es necesario el cambio. No es cambiar todo. Quedan pocos días. Sí, por supuesto, pero hay que comunicar por qué hay que cambiar. Y al agradecerle, Raquetti, que haya estado esta noche aquí, realmente al agradecerle que haya estado esta noche aquí, también le dejo otra pregunta planteada, ¿no? Y ninguna de mis preguntas son imposibles, son preguntas. Y ha sido para mí muy interesante este diálogo. El Frente Amplio tiene 3 candidatos. Una candidata prácticamente desconocida, 30 años, médica comunitaria, Virginia Cardoso. Un candidato muy conocido, Martínez, y una candidata muy conocida, Topolansky. La concertación tenía un candidato que trabajó casi 5 años, Partido Nacional. Casi 5 años, bueno, se decidió que no era el adecuado, se eligió el doctor García. Su partido tenía al doctor Ney. Allí también se dieron turbulencias, está usted hoy. Y Novik, que son candidatos, ahora tienen un segundo, pues ya me dijeron que había terminado el tiempo. Y los 3 son candidatos en construcción. Dígame, en un sí o en un no. ¿Tienen tiempo? ¿Cuántos días faltan? 50 y pocos, ¿no? ¿Tiempo para qué? Para la elección. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros ya comenzamos a comunicar, ya empezamos a decirle a la gente lo que pensamos, empezamos a decir que somos la renovación del partido, empezamos a decirle de que sí se puede, de que hay que meter un cambio, de que la ciudad no está limpia y sabemos cómo hacerlo, que la ciudad está sucia y hay que barrer más, que hay que iluminar más, porque me dirán, hemos iluminado, bueno, pero la sensación es que no está iluminada, que hay que trabajar más y colaborar más en la seguridad, y todo eso hay que comunicarlo. Hay que comunicarle a la gente las diferencias, qué somos y por qué buscamos el cambio. Y eso es comunicación. Y además, sí, claro que sí, con que es la clave de la tolerancia política. Y con respeto. Sí, eso está de suyo. Pero además tienen que comunicar quiénes son ustedes. Sí. Porque más allá de un poderoso empresario, más allá de un Yo te voy a comunicar doctor, en menos de 30 segundos te voy a decir cómo llego yo. A ver. Yo soy una persona que trabajé siempre en las bases. Siempre fui a los baluartes colorados. Trabajo desde el año 82 en los baluartes colorados. Con posterioridad, obviamente, fuimos llegando desde el año 82. ¿Cómo llego? Y porque desde el 82 todos mis amigos son los que hoy están, si Pedro Bordaberry, y de repente era de la generación de mi hermano, pero los demás, yo soy un tipo de 50 años, joven, con muchas ganas, era de los que golpeaba la puerta de los diputados y le decía, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué pasa tal otra? Eso está bueno. Y yo quiero decir que se abre una puerta. Se abre una puerta para los ballistas. Se abre una puerta para la gente que ve en el Partido Nacional que diga, pucha, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y en el Frente, ¿por qué no?
que tienen dos candidatos que son una que está desde el año 60 en política y el otro que desde el año 85 pasó Federación de ANCAP, senador, ministro de Industria. ¿Por qué no pueden ser la gente joven que venga y trabaje en política? Y también tiene una candidata joven de 30, ¿no? Sí, claro que sí, Virginia Cardoso. Sí. Pero hay que buscar la renovación política y buscar los cambios. Y los cambios vienen de la mano de las renovaciones. Si seguimos con la misma persona, los cambios no vienen porque le siguen pensando igual. Hace 25 años que el Frente piensa igual. Yo quiero cambiar. Yo apuesto a un cambio. Gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias. Cerramos en instantes. Amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes y con nuestros invitados esta hora de comunicación. Estén donde estén en esta semana de actividades y ocios múltiples, les deseo, no solamente para esta noche, sino para toda la semana, muy buenos tiempos, con muy buena suerte. Hasta el próximo miércoles.